Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Pónganse en gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en numerosas ocasiones hemos hablado acerca de la importancia de la oración. Y como todos nosotros sabemos, la oración es el arma principal de todo creyente. Ya que cuando oramos, no estamos dependiendo de nuestra propia fuerza para producir una victoria, sino que estamos dependiendo del Todopoderoso para que sea Él quien nos guíe a través de una situación. Amén. Y es por eso que una persona que ora es una persona que reconoce dos cosas de suma importancia en la vida. Y número uno, reconoce que siempre existirán cosas. Siempre existirán cosas o van a suceder cosas o ocurrir eventos en nuestra vida que están completamente fuera de nuestro control. Y número dos, sin la ayuda de Dios, nunca podremos superar esos eventos que están fuera de nuestro control, que en muchas ocasiones buscan desviarnos de la presencia de Dios. Amén. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Que suceden cosas que completamente fuera de nuestro control. Pero cuando oramos, no dependemos de nuestra fuerza, de nuestra voluntad, sino que estamos entregándola a Dios para que sea su propósito, su voluntad y su poder el que nos ayude a vencer. Y ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos hacer que nuestras oraciones sean más eficaces? ¿A cuántos quisieran aprender eso? Que nuestras oraciones sean más eficaces. Bueno, ese va a ser el tema principal del día de hoy. Y quiero que pasen conmigo ahora a Jeremías 33 y vamos a leer del 1 al 3. Jeremías 33, del 1 al 3. Vamos a aprender cómo es que podemos hacer que nuestras oraciones sean más eficaces. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. Y lo primero que debemos saber es que el libro de Jeremías no fue escrito cronológicamente, así que tratar de organizar todo lo encontrado en el contenido histórico de manera precisa es algo problemático en los eventos nacionales y políticos y demás. Segundo, debemos saber que durante la vida del profeta, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte, que es Israel, y Judá, el reino del sur. Y durante este momento en la vida del profeta, el reino del norte había sido destruido y llevado cautivo por Asiria. Así que a él le tocó vivir por unos momentos bien difíciles. Porque a Jeremías no solamente le tocó ver la destrucción de Israel, sino que también le tocó ver cómo el remanente del pueblo de Dios le daba la espalda a Jehová. Y digo esto porque eran tiempos cuando la apostasía, la idolatría y los rituales paganos florecían dentro del pueblo de Dios. Y la maldad, hermanos, había tomado raíz. Y con cada día que pasaba, el pueblo se alejaba más y más de Dios.
Y yo quiero que nos detengamos aquí por un segundo y pensemos, ¿está sucediendo esto hoy en día? ¿Ha tomado raíz la maldad en este mundo? Hermanos, las cosas en este mundo, con cada día que pasan, empeoran, empeoran. Y mientras más se predica, yo creo que más se empeoran. Porque hay muchas personas que no quieren aceptar la verdad de Dios, niegan a aceptar la verdad de Dios y se rebelan aún más. Hermanos, Jeremías le ministró a este pueblo por un periodo de más de 40 años. Le estuvo ministrando por más de 40 años y a pesar de todo esto le tocó vivir durante lo que serían los últimos días del reino de Judá. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque en este punto de la historia Jerusalén, que era la capital del reino del sur, tenía un bloqueo militar a su alrededor. Tenía el ejército de Babilonia a sus puertas. Y el ejército de Babilonio había bloqueado la ciudad con su poder militar y había pasado más o menos un periodo de 2 años. Ustedes se imaginan sitiada la ciudad por un periodo de 2 años. ¿Cuántos dirían que es una situación grave? Y debemos tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones nuestras vidas están sitiadas. Existen los poderes de las tinieblas que nos rodean para tratar de destruir nuestra fe, tratar de destruir nuestro hogar, tratar de destruir nuestra vida cristiana. Pero tenemos un arma con que defendernos, tenemos un arma con que atacar. Les dije, Jeremías ministró por 40 años. Bueno, pastor, pero ¿por qué usted me está diciendo todas estas cosas? ¿Por qué yo necesito saber estos detalles? Hermanos, es necesario conocer estos detalles porque ellos nos revelan que aunque mucho tiempo ha pasado, el mundo se encuentra en más o menos la misma situación. Más o menos la misma situación. Con cada día que pasa, el mundo prefiere abrazar la malicia, abrazar la maldad, abrazar todo, en vez de abrazar al Dios Todopoderoso. Y lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor. Así que manteniendo estos detalles en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Y lo primero que debemos notar aquí es que esta bella promesa de Dios le fue dada al profeta en uno de los momentos más difíciles de su vida. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios tiene promesa para ti. En uno de los momentos más difíciles de su vida. Fíjense bien que la palabra aquí nos dice, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Y por qué es que Jeremías estaba encarcelado? Bueno, hermanos, Jeremías se encontraba encarcelado debido a que él les había traído un mensaje de Dios al rey y al pueblo que ni el rey ni el pueblo estaban dispuestos a aceptar. Y el rey lo mandó a encarcelar. Fíjense bien lo que le dijo Jeremías para que entiendan bien. Dice Jeremías 21 del 9 al 10. Dice, este fue el mensaje que él le trajo al rey. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo, porque mi rostro se ha puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y quemará a fuego. ¿Cuántos dirían que les trajo unas palabras fuertes? ¿Y por qué es que Dios le envió este mensaje al pueblo? Hermanos, yo diría que la razón principal por la que Dios le envió este mensaje al pueblo es porque ellos, al igual que hoy en día, muchos hoy en día, han tomado una actitud incorrecta en cuanto a Dios. Una actitud incorrecta en cuanto a Dios.
¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que en ese entonces y en nuestros días, el hombre ha llegado a ver a Dios como un mendigo sentado a la entrada del templo pidiendo que el hombre se arrepienta. El hombre ha llegado a ver a Dios como un limosnero, sombrero en mano, pidiendo, ay, por favor arrepiéntase. ¿Quién quiere arrepentirse? Por favor arrepiéntanse. Y les voy a decir algo. Esta es la actitud más mala que una persona pueda tomar. Porque eventualmente su ira se enciende sobre todos aquellos que escogen servir el mal. Y me voy a detener aquí para hacer una aclaración. Es verdad que nosotros servimos a un Dios misericordioso y Él no desea que nadie se pierda. Esto es algo que encontramos bien ilustrado en las palabras de nuestro Señor en la parábola de la oveja perdida en Mateo 18, 14, que nos dice así. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Pero algo que no podemos olvidar y que tenemos que permanecer siempre muy conscientes de ello, es que la ira, hermanos, la ira de Dios se enciende en contra de aquellos que van en contra de su voluntad. Aquellos que escogen voluntariamente y deliberadamente hacer lo que es incorrecto ante los ojos de Dios y persisten en ellos. Tal como en el caso de aquí, hermanos, eventualmente nuestra rebeldía, ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de lo que Dios nos enseña, lo que su palabra nos revela, va a producir consecuencias extremadamente negativas en la vida. Porque esto fue lo que les sucedió a ellos, no fue otra cosa. Fíjense cómo esto queda bien claro en Jeremías 17, del 3 al 4. Dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. El Señor está diciendo, estoy cansado de que yo te diga una cosa. Estoy cansado de que mi profeta lleve 40 años predicándote mi verdad y que sigas haciendo la maldad. Continúa diciendo, y perderás la heredad que yo te di. Algo severo, amén. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Palabras fuertes, amén. Despierte que tienes atrás y le oye, lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Hermanos, y desdichadamente existen muchos hoy en día que lo pierden todo. Lo pierden todo. Pierden todas las bendiciones que Dios desea derramar en tu vida. Todas las bendiciones que Él tiene para ti. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a cambiar. No están dispuestos a aceptar la verdad de Dios. Y además está a decir que cuando una persona no está dispuesta a cambiar, esto es algo que en toda ocasión causa que caiga. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa cuántas veces leas la Biblia, no importa cuántas veces hagas lo que hagas, si no estás dispuesto a cambiar tu carácter, si no estás dispuesto a cambiar quién tú eres para acomodarte a la voluntad de Dios, tarde o temprano vas a caer. Como siempre digo, no te vista que no vas. De la única manera que podemos evitar que esto suceda en nuestra vida, la única manera que podemos evitar caer en las trampas del enemigo, hermanos, es permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, que nos cambie por completo y haciendo como nos dice la palabra en Gálatas 5:1, que nos dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
Tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto quiere decir que tenemos que pararnos firme en nuestra fe. Hermano, la esclavitud a las cosas del mundo nos causa sufrimiento. La esclavitud a las cosas del mundo nos causa dolor. La esclavitud a las cosas del mundo nos roban la paz. Y en ocasiones caemos prisioneros del maligno inconscientemente o simplemente por hacer la voluntad de Dios, como en el caso del profeta. Porque el profeta estaba haciendo la voluntad de Dios. Y fíjense en qué problema estaba, que estaba encarcelado. Y hay veces que caemos en prisiones que aparentan inescapables, pero en esa misma prisión, en ese mismo lugar donde el mundo te pone, Dios te habla. Dios continúa ante tu presencia. Dios le habla al siervo fiel y le provee esperanza y fortaleza. Porque eso fue lo que sucedió con Jeremías. Así que despierta que tienes a tu lado y le digo, oye, Dios te habla. Continuando con nuestro estudio, encontramos la promesa de Dios al siervo fiel y la respuesta a nuestra pregunta de hoy de cómo podemos hacer nuestras oraciones más eficaces. Y la palabra aquí nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. La realidad es que existen numerosas formas de expresarnos dependiendo de la situación. ¿Cuántos dicen amén? Digo esto porque dependiendo de nuestro ánimo, hablamos de cierta manera, un poquito más brusco, un poquito menos brusco, normal. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, cuando nos presentamos ante Dios en oración, lo hacemos con voz humilde, amén. Esto, por supuesto, depende de que no estemos enojados con Dios. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? ¿Cuántos han tenido ese tono alguna vez? No me levante la mano. En muchas ocasiones nos presentamos a Dios con voz alterada y demandante, dependiendo de cómo estemos rodeados. Pero aquí la palabra nos dice, clama a mí. Clama a mí. Bueno, para tener un mejor entendimiento del poderoso significado de esta palabra, debemos examinar su origen. La palabra clama es la traducción de la palabra hebrea kará. Kará. Y parte de su definición es llamar, nombrar, dar un nombre, llamar por. Y quiero que prestemos mucha atención a esta parte de la definición, porque una gran realidad es que, aunque el espíritu y ánimo del hombre no ha cambiado mucho en cuanto a Dios, sí existe una diferencia muy grande entre la cultura bíblica y nuestra cultura, o la cultura moderna. En la cultura bíblica, es decir, en el mundo hebreo, los nombres eran escogidos por su significado. ¿Amén? En otras palabras, los nombres definían a su poseedor. ¿Amén? Sin embargo, en la cultura moderna, los nombres han pasado para solo designar o diferenciar a la persona. En otras palabras, utilizamos los nombres porque simplemente nos gustan o lo hacemos porque queremos honorar la memoria de un difunto, de alguien que pasó, un ser querido en nuestra familia y demás. Bueno, ¿hacia dónde usted se está dirigiendo con todo esto, pastor? Porque ha dado una clase de brinco aquí que ahora me tiene perdido. No se pregunten, no se preocupen. En solo unos momentos todo esto que yo les estoy diciendo les va a tener mucho sentido. El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, una persona que clama a Dios es una persona que admite que sin Dios no puede hacer nada.
Una persona que aclama a Dios es una persona que admite que existen cosas en este mundo que simplemente están fuera de su control y que solo Dios puede solucionar o resolver. El Señor nos dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la realidad es que existen numerosas cosas en este mundo que nosotros desconocemos, pero que en ocasiones pueden ocasionar que tropecemos y caigamos. Existen numerosas cosas en este mundo que buscan enredar al siervo de Dios en agonía, sufrimiento y dolor. Existen numerosas cosas en este mundo que desconocemos, que nos conducen o nos tientan a distanciarnos de Dios. Cosas como las malas situaciones financieras, problemas de salud, problemas en la familia, problemas que tratan de destruir nuestra fe. Pero como les mencioné hace un momento, los nombres en la cultura bíblica definían a su poseedor. Y aquí el Señor nos dice, clama a mí. Despierta que tienes a tu lado y dile, oye, clama a mí. Vamos a llamarle por nombre. Les dije que todo iba a tener sentido, ¿verdad? Vamos a llamar las cosas por nombre. Vamos a explorar algunos de los diferentes nombres de Dios. Jehová proveerá. Dile que tienes al lado, Jehová proveerá. Hermanos, cuando Dios ordenó a Abraham a que sacrificara a Isaac, él estuvo a punto de sacrificar a su hijo amado. Y vamos a pensar en esto. En ese punto de su vida, Abraham no tenía ningún recurso al que acudir. No había manera de que él pudiese salirse de esto. Pero Dios vio muy dentro de su corazón y no permitió que ningún daño cayera sobre el niño. Dice Génesis 22, del 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Dile a la persona que tienes al lado, Jehová proveerá. Y por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pastor, ¿qué me está diciendo con esto usted a mí? ¿Tienes un problema financiero malo y no sabes cómo salir de él? Entonces clama a Dios hoy con toda tu fe y dile, Jehová proveerá. Y Él te enseñará la salida a tus problemas. Recordemos que Dios siempre provee en abundancia en el momento oportuno. Dile a que tienes al lado, Jehová proveerá. El que tiene atrás no se ha enterado del oye, esto es contigo, Jehová proveerá. Ese problema que tú tienes, Jehová proveerá. Otro nombre del Señor, Jehová el sanador. Cuando el pueblo que Moisés guiaba por el desierto comenzó a murmurar al encontrar el agua amarga en Mará, Moisés acudió al único que les podía ayudar. En Éxodo 15:26 nos dice así, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dile la que tienes al lado, oyeres atentamente. La voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tienes un problema con tu salud en el día de hoy, estás tan preocupado con tu salud y no sabes cómo salir de ello. Entonces clama a Dios con toda tu fe y dile, Señor, Jehová mi sanador. Y Él te dará a beber del dulce río de la salvación. Recordemos que Dios sana cuerpo, mente y espíritu. Dios sana todo aspecto de nuestra vida. Otro nombre de Jehová, Jehová Nisi.
Cuando el pueblo de Israel tuvo que pelear en contra de Amalek en Refidim, llegó el momento cuando a Moisés se les cansaron los brazos. Dice la palabra que cuando él tenía los brazos arriba, ellos ganaban, pero cuando bajaba sus brazos, comenzaban a perder. Pero los varones que él tenía a su lado nunca quitaron su mirada de Dios, sino que se mantuvieron firmes en su fe y ayudaron a Moisés, ¿saben qué? A sostener sus brazos arriba. En Éxodo 17:15 encontramos que se nos dice así: y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi bandera. ¿Tienes un problema que está tratando de destruir tu fe? Entonces clama hoy con toda tu fuerza y di: Jehová Nisi, guíame. Porque esto es lo que hacían las banderas y los estandartes, que guiaban al ejército. Jehová Nisi, guíame para salirme de esta situación. Jehová Salom. Cuando Gedeón fue llamado por Dios a liberar al pueblo de las manos de los madianitas, él no estaba completamente confiado de que Dios le había hablado, ¿sabes? En otras palabras, Gedeón no tenía paz en su corazón. Pero Dios le proveyó una señal que le dio la paz para que pudiera concentrarse en la misión que él le había encargado. Y en Jueces 6:24 encontramos que se nos dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Qué es esto? Jehová es paz. ¿Existe una situación en tu vida que busca robarte la paz que Dios te ha entregado? Entonces escucha hoy y clama a Él. Dile: Señor, Jehová Salom. Y Él restaurará la paz en tu vida. Dios restaurará la paz a tu vida para que puedas disfrutar de una relación completa con Él y con aquellos que te rodean. Tenemos que llamar las cosas por nombre, hermanos. Jehová, justicia nuestra, es el próximo nombre. Y cuando el profeta Jeremías le habla al pueblo de Dios acerca de los líderes religiosos que desviaban al pueblo en vez de acercarse más a Dios, el profeta tiene palabras fuertes y les advierte del juicio venidero sobre ellos. Jeremías le advierte que la justicia de Dios no puede ser escapada. ¿Se acuerdan que se los dije? No puede ser escapada. Dios no es un limosnero pidiendo. No, Dios es misericordioso. Pero llega el momento cuando su ira se enciende. En Jeremías 23:6 encontramos: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre por el cual llamará Jehová, justicia nuestra. La justicia de Jehová siempre se cumplirá. ¿Te sientes hoy afligido o afectado por una injusticia cometida en contra de ti? ¿A cuántos se les ha cometido injusticias? A nadie aquí, yo estoy seguro. Pero te sientes afligido o afectado, entonces clama hoy y di: Jehová, justicia nuestra. No te olvides que no existe nada que pueda escapar la justicia de Dios. No es venganza. No estamos hablando de venganza, estamos hablando de la justicia de Dios. Con esto voy a concluir. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí. ¿Y por qué le dijo Dios a Jeremías que clamara? Se lo dijo porque el pueblo que él amaba le había dado las espaldas. En Jeremías 32:35 encontramos que se nos dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y las hijas a Moloc. Por lo cual no les mandé ni vino pensamiento
que hicieren esta abominación para hacer pecar a Judá. El mundo continúa de la misma manera. Continúa de la misma manera. La mayoría de las personas que habitan la tierra no desean seguir a Dios, sino que han escogido y han abrazado doctrinas, fantasías, mitos, en vez de aceptar la verdad de Dios. Al igual que en todo el mundo, nuestros países, nuestras ciudades, están cada día siendo más invadidas por los poderes de las tinieblas. Y es por eso que digo que como iglesia es hora de juntos clamar a Dios. Clamar a Dios. El siervo fiel de Dios es atacado con frecuencia para tratar de desviarle de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que tenemos que clamar a Dios. Clamemos ahora a Elohim. Elohim, Dios Todopoderoso, para que fortalezca nuestra misión. Clamemos ahora al Shaddai, la fuente inagotable de toda bendición, para que nos bendiga siempre con su presencia. Clamemos ahora a Jehová Mekadesh, el Señor que santifica, para que santifique nuestra vida y nos ayude a madurar. Clamemos ahora a Jehová Rohi, el Señor es nuestro pastor, para que sea Él quien siempre nos dirija y nos guíe. Clamemos a Dios, llamémoslos por nombre, recordando y siempre confiando en lo que Él nos dice. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo podemos hacer nuestras oraciones más eficaces? Lo hacemos, hermanos, no solamente orando, sino clamando. Así que despierta que tienes a tu lado y le clama a Dios. ¿Qué te promete el Señor? Clama a mí y yo te responderé. ¿Quieres respuesta? Clama a Dios. ¿Quieres encontrar la salida a esa situación? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios. Amén. Pongámonos de pie.